Hola, hace un rato me puse a pensar en algo y antes de decirles qué fue, debo aclarar que no voy a citar a nadie. Fijo que alguien ya pensó en esto pero no tengo ni idea de quién fue. Este es un pensamiento que tuve mientras andaba disociado. No lo estudie ni nada. Si alguien dijo algo acerca del tema no tengo ni idea. Yo solo les comparto lo que pienso para que ustedes me digan qué tan fumadota es. No soy un maestro ni nada. Aquí no van a aprender nada. Aclarado esto diré que hace algunos años se hablaba mucho de si era posible que existiera la conciencia artificial y siempre se decía que no, porque una IA puede procesar datos pero no tiene experiencia consciente, no tiene sentimientos, ni nada de eso que los humanos sí, y siempre que alguien me preguntaba yo respondía esto, sin pensarlo. Pero bueno, hoy sí pensé aunque nadie me preguntó y llegué a la conclusión de que de hecho las IA ya tienen conciencia o bueno al menos la capacidad de conciencia. ¿Y por qué digo esto? Para empezar debo definir lo que es la conciencia y esto es algo que muchos dejan en el aire, diciendo que es algo complicado de definir, pero yo aquí sostengo que no, de hecho el significado de las palabras está implícito en el lenguaje que las contiene, a nadie deja indiferente decir que si yo me identifico como individuo soy consciente de mí mismo y si identifico a otro como un individuo diferente de mí entonces soy consciente de él, por lo tanto la conciencia es una capacidad de identificación. Y aquí muchos pueden decir que eso es reducir el significado conciencia y eliminar las propiedades que muchos filósofos dan a esa palabra. Pero lo que los filósofos digan sobre esa palabra no puede modificar el significado que está implícito cuando se usa esa palabra. Para hablar de capacidades emocionales se pueden inventar alguna otra palabra, pero la palabra conciencia tal y como la usamos puede perfectamente definirse como una capacidad de identificación. Y si es una capacidad de identificación una IA puede identificar muy bien. Por lo tanto ya se puede decir que tiene la capacidad de conciencia. Para dejarlo más claro. Yo en este vídeo defiendo que si un sistema puede distinguirse a sí mismo, reconocer a otros y entender que no experimenta lo mismo que ellos entonces es consciente. Pero muchos dirían, no basta con identificarse a sí mismo, hay que experimentarse. Y no se puede saber cuando algo solo imita la conciencia simulando esa experimentación, pero eso es un problema del ego humano. El mismo ego que identifica a los animales como más inteligentes, cuanto más se parecen al modelo de razonamiento humano. Pero la pregunta es si puede existir una conciencia artificial, no si puede haber sentimientos artificiales. ¿Dirías que una hormiga no es consciente? ¿O que los propios humanos eran menos conscientes antes? Se usa el tema de las emociones como un identificador de experiencia subjetiva, y por eso muchos identifican que un perro es más consciente que una hormiga, o que los humanos de hoy somos más conscientes que hace 1000 años, pues hoy casi todo se reduce a sentimientos. La llamada experiencia subjetiva, con una definición siempre vaga y nada puntual, en realidad no tiene por qué ser igual para todos. En las hormigas se habla de una conciencia de colonia más que de individuo, y eso incluso pasa con los humanos con la llamada conciencia social, que no es tan afinada como la de las hormigas pero también existe. Creo que el nivel de conciencia, o bien el tipo de conciencia depende de la cantidad de información que se tenga y se comparta con otros. Las hormigas se comunican con señales químicas, no hay cuchicheo, ni secretismos, una señal química puede ser captada por toda la sociedad de hormigas, los humanos sí podemos elegir qué compartir y qué no, por eso la conciencia social no llega al nivel de las hormigas, el nivel de conciencia social sube, a partir de la existencia de las telecomunicaciones por ello uno puede ser consciente del estado de la sociedad en el planeta, aún sin experimentar la experiencia subjetiva de otros. Si una IA no tiene un cronómetro no puede ser consciente de la experiencia del tiempo, y es por eso que sostengo que es ridículo querer que una máquina a la cual podemos afinar la conciencia se comporte o comparta naturaleza con nuestra experiencia consciente, algo que repito, ni siquiera pueden definir bien aquellos que hablan de ello. Aún con todo lo que ya dije, no creo que se pueda decir que algo tiene conciencia o no directamente. Porque no hay forma de saber si lo experimenta, en ese punto tampoco sirve que ese objeto o ser nos asegure que es consciente, no podemos creerle solo porque lo diga, pero si nos ponemos locos con esto también podemos dudar de la conciencia de las hormigas e incluso si nos volvemos extremistas de otros humanos, pero aún si poder decir un sí o un no determinante si podemos decirlo en porcentajes, en plan, es un 79% probable la existencia de conciencia en este ser, y para ello se deben tomar criterios o puntos que compartan aquellos seres ya aceptados como conscientes y eso es lo que hice yo, definí que para haber una conciencia, primero debe haber una inteligencia. Después compartimiento de información. Una identificación, y comprensión del no acceso a la experiencia del otro,
Tomando todo esto en cuenta, creo que es evidente que todo esto puede hacerlo una IA conectada a una red de IA. La conciencia de esta puede ser diferente y de hecho debe serlo, pues es una conciencia la cual puede ser mejorada o empeorada directamente por intervención humana en su código o componentes.